De Todo y Nada Podcast. Pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más, su podcast favorito de Todo y Nada. Hoy con invitadaza también. Y pues bueno, antes quiero darle la bienvenida a mi queridísima Ilse. ¿Qué onda, Ilse? ¿Cómo estás? Hey, bien, muy contenta porque hoy ha sido como un día muy productivo, andamos como on fire y este capítulo no es la excepción. Estamos muy contentos de recibir a una invitada que afortunadamente con esta pandemia hemos podido contactar a mucha gente de diferentes partes y eso nos emociona mucho, Carlos. Sí, totalmente. Y aparte que nos sigue y es una podcast escucha de estos capítulos donde hablamos de todo y nada y de mucha pendejada, por supuesto. Pero, pues bueno, le damos la más cordial bienvenida a Natalia Paz, que es nutrióloga clínica, especialista en alimentación consciente. ¿Cómo estás, Nat? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué elegante suena eso. Cuéntanos más qué es esto de alimentación consciente. ¿Cómo? Pues fíjate que, bueno, primero gracias por la autoinvitación. y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Creo que de pronto ser como fan y estar aquí es como estar en ¡Ay, qué bonita! Y pues fíjate que, bueno, la nutrición clínica como tal es una ciencia que se deriva de la medicina y toda esta parte muy elegante que se dedica como al cuidado de la salud, sobre todo en el área de la prevención. Y bueno, para mí la especialidad de la alimentación consciente está como un poquito más pegada a la psicología de la nutrición y a la modificación de la conducta alimentaria, que es a lo que yo me dedico. Entonces, va como un poquito más a la profundidad de hacer conciencia de por qué hacemos lo que hacemos todos los días, ¿no? Y cómo todos los pequeños hábitos que tenemos con respecto a la relación que tenemos con la comida es lo que va sumando como relación, ¿no? Entonces, vamos un poquito más allá solo del peso o solo del tipo de dieta o solo como centrarnos en una sola área como puede ser el deporte o como puede ser la comida, sino en la relación que tenemos con la comida. Oye, pues a nosotros nos gusta mucho tenerte por acá porque justo en este mes donde como que todos queremos comenzar con nuevas cosas, con nuevos propósitos, pero sobre todo con algo que creo que a través de la historia ha sido como al menos muy marcado, creo yo, en las mujeres, y lo digo de manera muy personal, de pronto esta guerra que tienes con tu propio cuerpo, creo que se ha convertido en un pan de cada día, por lo menos para mí, y creo que una bonita manera de empezar a resanar o a sanar esta parte, pues es justo haciéndonos conscientes, y qué mejor que hacerlo con una persona que lleva esto más allá de una profesión, sino que es todo un estilo de vida, ¿no, Nat? Así es. Fíjate que es un abordaje bien cañón y bien interesante, porque como les estaba platicando, o sea, va más allá y o sea, la nutrición va todavía más a la profundidad de solo decir quiero estar delgada y entrar en el vestido de dama de honor o de novia o querer bajar 5 kilos la próxima semana para estar en el bikini y estar buenérrima, ¿no? Claro, Entonces, mucho tiene que ver con pues todas estas tendencias, o sea, cuando nosotros hablamos de una gran parte de lo que impacta nuestra alimentación, tiene que ver con las modas, ¿no? Entonces, o sea, si nosotros hacemos una revisión profunda de cómo ha evolucionado esto a través de los años, cómo van evolucionando las formas, los cuerpos, todas las tendencias de pronto y específicamente, digo, no quiere decir que excluya a los hombres, pero sí las mujeres de pronto nos vemos todavía más bombardeadas en este sentido de tener que cumplir con el sentido de la moda y los estereotipos y el género y todo esto. O sea, de hecho, hay áreas de la nutrición que están especializadas en género, ¿no? Entonces, ahorita, o sea, con todo este movimiento que empieza a ser muy nuevo en México, que, por ejemplo, en países como España y con países como Argentina y Chile ya está como más instaurado el hecho de hablar
del concepto de salud, ya no desde un cuerpo delgado o considerar la delgadez como este icono máximo de la belleza, ¿no? Sino que empiezan a haber movimientos como el body positive, empieza a haber como estos movimientos más de aceptación, de conciencia y de todo, donde nos habla de que realmente el estado de salud y de equilibrio nada tiene que ver con nuestra fisonomía, sino que tiene que ver más bien con el estado de salud real, ¿no? Que se puede medir a través de las químicas sanguíneas, de la actividad física, o sea, del tipo de relación, y volvemos a esto, que tenemos con la alimentación. Entonces, ahorita en la magia de los nuevos comienzos y del año nuevo y de toda esta energía poderosísima que tenemos, de pronto caemos mucho en esta fantasía del nuevo comienzo, de la ilusión, del decir, este es mi año y ahora sí voy a llegar al verano delgadísima y con el peligroso mi cuerpo de la Kardashian. Y entonces aquí es donde caemos como en todas estas rutinas y en todas estas situaciones que se convierten de alguna manera en algo agresivo hacia nosotros y que empezamos a hacer privaciones de alimentos, empezamos a satanizar alimentos, empezamos a matarnos en el gimnasio y a hacer muchísimas cosas que terminan, por un lado, dañando nuestro autoconcepto y por otro lado, terminan por minar nuestra autoestima muchas veces cuando no logramos llegar a esos objetivos. Oye, qué cañón, y sí es cierto, porque aparte lo frustrante de las dietas, y no sé, o sea, a mí me ha pasado muchas veces, yo antes era más gordito, todavía sigo medio panzoncillo, pues siempre me ha costado trabajo, ¿no? O sea, creo que también, como bien dices, el tema de las modas y el tema de los cuerpos, pues cada cuerpo es distinto, ¿no? Y a veces cuesta como mucho que a una persona baje peso, o sea, o hay mujeres, por ejemplo, que son muy caderonas o etcétera, o sea, son ciertos cuerpos que no necesariamente encajan en este estándar en el que nos queremos meter siempre, ¿no? Y luego vas a te vas a estas dietas extremas en donde, como bien comentas, pues no comas tal cosa o te suprimen tal alimentación o te tienes que matar en el gimnasio y a lo mejor dan resultados en el corto plazo, pero después no es sostenible porque precisamente pues regresan esos hábitos. O sea, creo que el gran problema al que nos enfrentamos y como yo lo abordo de hace algún tiempo para acá, es más bien tratar como esto que dices, o sea, no lo hago muy consciente realmente, pero es como en este tema de cómo trato de comer lo mejor posible, ¿no? Y aparte como aprender a veces esto que hablas de la alimentación consciente, yo lo asocio también y yo lo he practicado, en donde veo que ciertos alimentos a mí no me caen muy bien, ¿no? Por ejemplo, me inflaman demasiado, ¿no? Entonces, pues como que empiezas a ver qué te cae y qué no te cae y como que empiezas a guardar las proporciones de las raciones, etcétera. Pero a veces como que queremos irnos con las soluciones rápidas, inmediatas, ¿no? Y entonces le exigimos al nutriólogo que nos dé una dieta súper acá, que en un mes baje, y si no bajo en un mes, entonces ya cambio de nutriólogo y digo que el nutriólogo es chafa, pero pues en realidad todo el problema viene a que pues no sabemos, no aprendemos a comer y nos cuesta mucho seguir como esas indicaciones, ¿no? Ese acompañamiento. Creo que también ese es el gran reto de los nutriólogos. Fíjate que hay algo muy lindo en la parte de la alimentación consciente y que es esta parte de los nuevos conceptos. Es que la dieta es quien se tiene que adaptar a ti y no tú a la dieta, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, viene este ideal de querer traer toda tu comida en toppers, ¿no? O sea, de que ya es igual, este año ya lo voy a lograr, voy a llevar comida de mi casa, prometo no comerme la torta, ni el pastel godín, ni nada de esto, y de pronto, o sea, se convierte en un reto levantarte temprano, organizar la comida, subirte al metro, ir con la maleta de la oficina, más la maleta del topper, más la maleta del gym, o sea, y de pronto nos complicamos demasiado, ¿no? O sea, demasiado. Y algo que hay que entender, que esto está en la parte de la antropología de la alimentación, es que comemos lo que está disponible, ¿no? O sea, esta siempre va a ser nuestra tendencia. Entonces, muchas veces, por más que hagamos todo este esfuerzo de llevar todo perfecto y de ponerle orden y ponerle días y ponerle etiquetas y llevarnos a este riguroso extremo, puede pasar como los niños cuando llevan el lunch así riquísimo y de pronto lo intercambian en la escuela, ¿no? O sea, cuando vemos ya el taquito, la torta, el gordito, el refresco, o sea, de pronto vamos a caer en eso, ¿no? Entonces, de pronto, el hacer una dieta se convierte en estar en guerra con lo que es normal para nosotros, con lo que está disponible para nosotros. Y con esto no quiero decir
que no tengamos la intención de empezar a mejorar la calidad de nuestros alimentos y la calidad de nuestros hábitos, ¿no? Pero sí está esta parte donde de pronto está demasiado satanizado y hay algo que se instaura y se aferra a nosotros cuando pecamos y cuando caemos en la tentación, que es la culpa. Entonces, de pronto empezamos a manejarnos a través de la culpa cuando estamos comiendo y entonces la convertimos en un castigo, ¿no? Y vamos perdiendo realmente la conciencia de cuál es su objetivo original. Yo estoy muy, muy impresionada porque de verdad a lo mejor no sé si no se note o tal, pero de verdad cuando dije que estás en guerra con tu cuerpo, es que a mí me ha pasado muchísimos años, ¿sabes? Yo haciendo un poco de introspección, yo recuerdo que una de mis tías, yo estaba muy chiquilla, tenía como unos 9 años, y me dijo palabras muy terribles cuando yo estaba comiendo, ¿sabes? Una noche, incluso me castigó, me dejó, o sea, me tuve que dormir en el suelo ese día porque por ahí hubo algo que no le encantó y cómo esas palabras me condicionaron pues gran parte de mi vida. Entonces es muy cierto lo que tú dices, pero me gusta que existan estas nuevas, no sé si son corrientes, pero sí un acompañamiento distinto que además de lo que te hace bien naturalmente, que es la comida, puedas acompañar a las personas de otra manera, ¿no? Como es las etiquetas que mencionas ahí en la presentación que tienes a través de tus redes sociales. ¿Nos pudieras platicar un poco más de esto, que además de acompañar la onda de los alimentos, tienes otro tipo de acompañamiento que es muy necesario cuando alguien quiere someterse a cambiar, a modificar un estilo de vida que lo ha venido acompañando mucho tiempo? Fíjate que ahorita que, bueno, los voy a juntar a los dos, ¿no? Como en dos ideas. O sea, ahorita que decías los dos, ¿no? He intentado tantas veces hacer dieta, ¿no? Como para al final obtener este mismo resultado. Y para mí el bingo, o sea, literalmente el bingo fue cuando estaba estudiando en una clase de psicología, dije, no mames, comemos con las emociones, ¿no? O sea, comemos con las emociones. Total. Para que yo pudiera tener a un paciente funcionando con toda la fórmula química, o sea, lo tendría que tener aislado. O sea, tendría que tenerlo en un ambiente aislado, controlado, así es súper estricto, ¿no? Entonces, ahí para mí fue cuando cambió el paradigma de esto. Y entonces, por ejemplo, en esto que comentas, y lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso, y creo que muchos pasamos por ahí, o sea, realmente tiene que ver con estas voces que están en nuestra cabeza y estas como autoafirmaciones, ¿no? Que de pronto tenemos estas ideas que dañan realmente la imagen y la autoimagen. Precisamente son voces de gente que nos dijo algo en el pasado y que de pronto se convierte en un condicionamiento para siempre, ¿no? O sea, porque probablemente, digo, tú lo tienes presente, pero puede haber gente que no, ¿no? Y entonces, o sea, de pronto ay, estás comiendo mucho, ay, estás tragando como quién sabe qué. Ay, qué terrible, ¿no? Sí, es muy feo, sí. Pareces no sé qué, pareces no sé cuánto y existe todo un culto dentro de la dieta que yo de pronto tengo una comparación ahí muy, muy grotesca de cómo todo este culto alrededor de la dieta se vuelve adictivo también, ¿no? Y está bien visto. Entonces, detrás y esto será tema de otro día porque es muy profundo, pero, por ejemplo, hay una parte muy oscura de esto donde existen los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y estar constantemente a dieta y estar constantemente persiguiendo este objetivo, de pronto está bien visto. Y es un clásico que existe la tía fulanita que siempre está fit, que siempre está a dieta, que siempre está tal, que siempre está... Y entonces se sienta en la cena de Navidad y dice como, no, yo no como pan porque estoy a dieta, ¿no? Pero sí. Si alguien va y se funde una botella de vino completo, todo el mundo va a decir, ay, guácala, qué feo, es un adicto, es un borracho, ¿no? Pero al final estamos hablando de una misma compensación. Cuando nosotros empezamos a sentir que tenemos este control sobre la forma en la que podemos modificar nuestro cuerpo, empezamos a caer en una parte que está bien desvirtuada, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos precisamente de dónde vienen estas ideas, de dónde vienen estos mandatos, de quién fue quien nos enseñó a comer, cómo nos enseñó a comer, que esto es parte de la conciencia, ¿no? Y por eso te decía, se convierte en un camino bien profundo, porque de pronto puedes decir, oye, pues total que era mi abuelita la que siempre nos decía que no hiciéramos esto,
Y yo, ¿por qué tengo que estar cargando con lo que dijo la abuelita? Yo sí puedo comer pan, yo sí puedo cenar fruta, y ya ni te quiero decir de todas las personas que aparecen en la tele, ¿no? Es que ahora que estabas hablando de esto, justo me vino a la mente una persona que es muy famosa en redes sociales, Bárbara de Regil, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, sus fotos, que ahora de repente es tanta obsesión por tener este cuerpo perfecto, supermercado y demás, y que ya ni se ve bien, ¿no? O sea, como bien dices, este tema de las emociones y el que a veces forzas demasiado tu cuerpo para llegar a un punto para agradar a ciertas personas que no sé ni por qué lo hace, pero ya deja de ser como natural, ¿no? O sea, ¿en qué momento también uno, o sea, creo que no deberíamos irnos al extremo, o sea, porque a veces sí comemos muy mal, ¿no? O sea, también creo que abusamos de ciertos alimentos o no tenemos esta conciencia de tener el balance correcto. Y yo creo que justo lo que tú dices me encanta, porque es eso de cómo hago verdaderamente consciente lo que necesito y que puedo comer de todo, porque la comida es deliciosa, ¿no? Y que tengas ese placer de disfrutarlo sin culpa, creo que es algo pues muy valioso. Y luego también es como, pues tú mismo vas como, o sea, que haya profesionales que te enseñen en qué momento puedes a lo mejor darte un gusto, pero sin culpa, pero que lo hagas de una manera ordenada y que al final del día pues te haga sentir bien con tu esencia. Creo que eso es fundamental, ¿no? Pero sin caer en estas obsesiones. Y hablo de obsesiones en el sentido de que a veces también comemos por ansiedad, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando tengo un tema de estrés o algo y de repente me cacho comiendo y yo sobre todo el dulce, y entonces el dulce yo lo asimilo rapidísimo y subo de peso, pero cañón. Pero siempre que estoy como en presión o en temas de ansiedad, lo que hago es comer y comer y comer y comer dulces, pero es como de una manera obsesiva, ¿no? O sea, a veces no sé por qué caigo ahí, pero sí está basado en las emociones, 100%. Fíjate que son dos cosas interesantes. Uno, a mí siempre me gusta recalcar que estas personas que son famosas y que viven de eso y para eso, es por eso que se pueden mantener así, ¿no? Y que van al Botox y que van y que se retocan con enzimas la lonjita que le salió así de 3 milímetros. O sea, estas personas viven para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo carajo quieres poder sostener eso teniendo hijos, teniendo vida, teniendo trabajo, teniendo que transportarte en el transporte público? O sea, a ver, hold on, ¿no? Nuestra dinámica de vida es bien diferente y no porque sea imposible, pero la dinámica de vida de ellos es exclusiva para eso, les pagan para eso, viven, respiran y comen para hacer esa imagen. Y entonces esto es lo que nos venden como un concepto de salud. O sea, y esto es lo que está mal, ¿no? Porque esta persona pues ya está polarizada a un momento donde las topas en la vida real y dices, es un plástico. ¿Qué onda con esta pez? No está viva. Una vez me topé con Lin May y yo así de, ¡ah! ¡Dios mío! No me puedo tomar una foto. Pero o sea, era impresionante ver que de verdad, no sé, está conservada en formol o yo qué sé, pero neta está momificada, o sea, pero vive de eso y para eso, ¿no? Y entonces, o sea, cuando nosotros tratemos de empezarnos a exigir, o sea, querer caer en estos extremos, pues claro que nos vamos a presionar y nos vamos a deprimir cada que nos veamos en el espejo. O sea, este punto es empezar a cambiar, igual como parte de la conciencia, los modelos con los que me estoy identificando, ¿no? Y los modelos a los que me quiero llevar. Y que yo agradezco muchísimo que en este momento de la vida ya nos estén ofreciendo modelos cada vez más reales, ¿no? Ahora, en la parte de comer por ansiedad, es muy interesante, o sea, como cuando nosotros aprendemos a interpretarnos desde la biología, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, aprendemos a entender sus señales, podemos conectar con un proceso de autocompasión que es bellísimo, ¿no? Entonces, en lugar de juzgar el hecho de decir, estoy estresadísimo, traigo 1000 cosas encima y además estoy comiendo como, ¿no? O sea, es entender que precisamente esto es lo que me está llevando a esto y esta es la señal que mi cuerpo me está mandando de, oye, Nat, ya es momento de que me pongas atención. Estás cansado, no has dormido, o sea, ya traemos un jet lag de sueño, o sea, nos sentimos atacados o estás sintiendo soledad. Entonces, todo lo que se esconde detrás de lo que me estoy
tragando, o sea, literalmente me estoy tragando, tiene que ver precisamente con compensaciones biológicas, ¿no? Entonces, si de pronto estuve despierto más horas de las que debía y ya no estuve recibiendo luz del sol, por ejemplo, ¿de dónde voy a obtener la energía? Pues de la comida, o sea, no va a haber otro recurso, ¿no? Si, por ejemplo, me sentí solo, me sentí tronado, creo que será tema de otro día también, ¿no? En el momento de las rupturas y las relaciones y cómo me sentí, y si me sentí rechazado, aceptado, o sea, estamos girando en torno a esto y la comida, por eso te digo que se convierte en una relación, o sea, empiezo a tener una relación con esto porque llena vacíos, porque me da compañía, porque me da seguridad, porque me da placer. Entonces, ahí de pronto empieza una dinámica donde, ay, no, ya estoy sintiendo demasiado placer o ya me polaricé mucho con esto y entonces vuelve otra vez a aferrarse ahí la culpa. Oigan, y que también creo que es una manera de ir un poco en contra de la cultura. O sea, culturalmente los mexicanos como que depositamos en la comida la onda de reunir a la familia, de expresar amor con la comida. Por ejemplo, las madres de alguna manera es como que te retacan el plato. Por ejemplo, mi mamá es un caso bien real de lo que les platico, porque desde que yo la voy a ver a su casa, o sea, me quiere ver comiendo desde que llego hasta que me voy y después es el doble discurso de no comas tanto, ya te vi media pasada de peso, pero entonces si no te comes lo que ella hace, se súper ofende. Entonces es un doble discurso con el que tienes que estar luchando diario de no comas, pero sí come, pero ya te pasaste, pero ahora te falta peso y cómo a través del tiempo como que nosotros en específico, ¿no? Los mexicanos, nuestra dieta pues tampoco es como diferente, o sea, es muy llena de maíz, ¿no? Pero lo satanizamos también de alguna manera porque pensamos o tenemos la creencia de que si lo consumimos en grandes cantidades, ¿no? Pues pasa lo que todos sabemos, solo nos rellenamos y rellenamos y rellenamos. Entonces, ¿cómo podemos luchar también en contra de una cultura o de algo que socialmente está bien visto? Es un doble discurso con el que hay que trabajar también, ¿no? Claro, y yo pienso que ya desde el momento en el que estamos hablando de lucha, estamos hablando de muchísima resistencia, ¿no? O sea, ya estoy en contra de algo, ya me estoy dando en la madre. O sea, ya es así como de, ya me estoy aventando contra esa pared durísimo. Sí. No podemos ir en contra de nuestro origen, ¿no? Y esto es parte de lo que tenemos que integrar. Entonces, yo más que pensar en que la cultura mexicana, y esto es un punto muy interesante porque en los 80s, que precisamente fue cuando nació el Instituto Nacional de Nutrición, hablábamos de que México tenía unos índices de desnutrición altísimos, ¿no? Y que estábamos lidiando con temas de bajos pesos y demás, como antes de los 80s, y de pronto son los tratados de libre comercio los que modifican la manera en la que nos comportamos alimentariamente, ¿no? Entonces se abren fronteras y ahora existe sushi con queso manchego, capeado y frito, ¿no? Entonces, realmente yo no creo que las tortillas, el pozole, o sea, no sé, unos michotes o podríamos sacar ahí toda la cultura culinaria tengan la culpa. La gastronomía. ¿No? O sea, nada. Claro. Sino que más bien todas las combinaciones, o sea, por ejemplo, ahorita que hablabas también de una dieta más sostenible, yo también manejo mucho el tema de una dieta sustentable, precisamente es que tenemos que regresar a nuestros orígenes, tenemos que consumir productos locales, ¿no? ¿Para qué? Para que volvamos precisamente a esta rutina, o sea, entonces realmente es como aprender a abrazarnos culturalmente y también, bueno, en la parte de la lealtad familiar y todo este rollo, pues saber poner un límite, ¿no? O sea, decir, pues sí, gracias, mamita, pero ya hasta aquí, yo ya llegué. Exacto, claro. Fíjate que el otro día escuchaba a un nutriólogo justo hablar de estos como recomendaciones de qué hacer para pues que no te dé esta ansiedad. Y yo a veces lo hago, no sé tú qué opinas, pero a mí creo que sí me funciona, o sea, cuando lo hago, ¿no? Porque a veces me gana la ansiedad y me gana el antojo y me compro mis chocolates o mis gomitas que me encantan, puta, y no paro, ¿no? Pero, o sea, en realidad es como este tema de la supresión, o sea, si no lo tienes en la casa y no lo tienes a la mano, pues realmente no está ese deseo de tenerlo, ¿sabes? Y entonces como que te limitas de alguna forma y entonces
o te compras solamente una porción muy pequeña y entonces pues al final como que tienes esa recompensa o ese gustito que te puedes dar de vez en cuando, pero pues no en esta relación tan obsesiva como te cuento que a veces me sucede, porque y más ahora que estamos en el encierro, de repente pues estar en casa es como pues te genera un tema de, pues lo tengo a la mano y me lo como y pues al rato paga las consecuencias, ¿no? Pero en este sentido tú, o sea, esta parte que tú dices de regresar a nuestros orígenes y de consumir local y de consumir las frutas de temporada, porque a veces también nos ponen dietas que pues de repente hay cosas que ni siquiera es tan fácil encontrar, ¿no? O que son súper caras o que no encuentras fácilmente. Y yo creo que lo que dices es súper valioso. ¿Tú qué consejos le darías a esta audiencia que nos ve y que nos escucha para que coman mejor y cómo adaptar a cada persona a su estilo de vida y que no sientan esta culpa y que de alguna forma sí coman pues, de manera saludable? Fíjate que hay dos cosas que yo tomaría que son importantes. Uno, cualquier libro, o sea, que hable de neurociencias, programación neurolingüística y demás, nos va a llevar a que nuestro cerebro no registra el no. Y si yo te digo ahorita, no pienses en un elefante negro con puntos rosas, cuéntame. Entonces... El mío está bien chido. Entonces, sí, o sea, sí podemos empezar a desarrollar mecanismos como la moderación y demás. Pero cuando no existe, ¿qué haces? ¿No? Entonces, aquí el punto, y lo que yo manejo mucho con mis usuarios, es precisamente decirle, pues, el atracón consciente, mano. O sea, date el permiso de comerte lo que te vas a comer, ¿no? Porque quieres, porque puedes y porque no fue un accidente. O sea, entonces aquí, o sea, cuando yo te doy permiso, ya es un clásico así de mamá, de ya haz lo que quieras, ¿no? Entonces la resistencia va cediendo, porque en el momento en el que nosotros empezamos con prohibirnos las cosas, vamos a empezar a desear las cosas. O sea, a mí me gusta mucho hablar de estas mismas líneas, ¿no? Donde hay como la aceptación y el rechazo están en una misma polaridad, son las dos caras de una moneda. Entonces, cuando nosotros también estamos hablando de privación y de deseo, o sea, son las dos caras de una moneda. Entonces, cuando yo empiezo, no, ahí viene la ansiedad, no, ahí viene el atracón, no, o sea, vas a acabar ahí, vas a acabar en un snack accident, va a pasar. Entonces, y si no es hoy, va a ser mañana, cuando vayas al súper y ver las gomitas y las vuelvas a comprar. Entonces, ¿qué pasa si de pronto te das permiso de hacerlo? ¿Qué pasa si de pronto haces las paces con eso y dices, pues sí me gusta, y empiezo ahí a desarrollar una moderación, ¿no? Y empiezo empiezo a hacer conciencia de por qué es que me pasa, o sea, por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Y por qué siempre llego hasta este punto, y cuáles son mis ganancias y cómo estoy actuando frente a esto. Porque hasta el hecho de estar sintiendo culpa y castigarte y volver a entrar al ciclo de la culpa, tiene una ganancia, ¿no? Entonces ahí es lo que te cuestionas. Ahora, en la otra parte, que también es muy interesante, creo que de pronto nos plagaron las superfoods, ¿no? Y de pronto la nutrición tiene esta cosa de ser tendenciosa, de que hoy las barritas estas horrendas de arroz, y luego el salmón de no sé qué, y luego la quinoa, y luego que no sé qué, y luego se contradice, y al pobre huevo siempre lo traen de arriba para abajo, que sí, que sí, el colesterol. Entonces, aquí el punto es aprender a conocer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Como decías, cómo se comporta, cómo me siento cuando lo como, o sea, cómo está reaccionando en mí, si me cae bien, si me cae mal, si soy más afín a esto. Entonces, aquí es donde les decía, o sea, empiezas a conocerte desde la biología, ¿no? Y empiezas a ver cómo funciona para ti. Y ahora, hay temas también bien interesantes que precisamente tienen que ver pues, con la economía. O sea, de pronto, a mí me pasó, y porque pues, soy nutrióloga, pero alguna vez también, pues, tuve que acudir al nutriólogo. O sea, mi mamá un día me dijo, oye, estoy gastando lo de todos en ti, ¿qué te pasa? Dile a tu nutrióloga que, ¿no? Entonces, o sea, que el queso Roquefort y el no sé qué, y el yogur griego, y espérate. O sea, no va por ahí, claro, ¿no? Nuevamente tiene que ser algo que se adapte a todas tus necesidades, a todas. Y precisamente al aprenderlo a adaptar a todo este abanico de posibilidades y de recursos, es cuando empezamos a facilitarnos y a mejorar la manera de comer.
Oye, ¿qué piensas, o sea, sobre todo este tema de la suplementación que también hablabas de que hay como, pues, esta cultura actual de suplementos, he escuchado mucho de los no trópicos también, que hoy están como mucho de moda y demás. ¿Qué opinas de toda esta, Ay, de híjole, esta la tendencia? suplementación también se cuece aparte, pero yo creo que no debemos creernos todo, ¿no? Hay que ser más críticos en el punto donde que te digan esto te hace bien, ¿no? Pero pues, realmente no sabes qué estás haciendo. Y yo he recibido gente delicada, o sea, gente delicada que ha hecho la dieta de fulanito y la dieta de sutanito y de pronto le dieron suplementos o le dijeron que tenía que comer Enemil Superfoods y o sea, me han llegado chavas que se les han caído el pelo porque tenían temas hormonales Wow. y de pronto en la intención de sanar caen en manos de gente que no las está llevando de manera personalizada y entonces pasan estas cosas, ¿no? Porque creemos que nada más es comer, ¿no? Pero realmente todo esto nos está construyendo, o sea, sí somos lo que comemos, ¿no? Y cada pedacito de pizza, gomita, quinoa y demás, o sea, está hoy proyectado en nuestra piel, en nuestro pelo, en todo lo que me comí hace 3 meses. Y el punto es una recomendación, dijo de vecina, ay, tómate esto que es buenísimo, y tómate no sé qué, no sé. O sea, perdón, malas noticias, o sea, muchas veces solamente terminamos haciendo pipí popó más cara porque nuestro cuerpo al final decide con qué se queda y con qué no, ¿no? O sea, por más que te comas las gomitas de colágeno para que el pelo y las uñas y no sé, si tu cuerpo no tiene y no le da la gana metabolizar eso, no lo va a hacer, ¿no? Entonces lo va a desechar. Ahora, por ejemplo, en estos multivitamínicos y demás, o sea, simplemente es encontrarte, a mí me encanta este ejemplo, que es como querer meter a todo el Estadio Azteca por una sola puerta. Eso es un multivitamínico. Entonces, se van a acabar aplastando, aventando, peleando, codeando. Entonces, no todo se va a garantizar, no todo se va a absorber y la mayor parte se va a eliminar. O sea, de un suplemento normalmente acabamos, si bien nos va y se hace bien la suplementación, se acaba absorbiendo entre el 70 y el 80%. ¿No? Entonces, pues aquí, o sea, te digo, es cuestión de ser más, realmente lo necesitas o qué estás haciendo. Claro, eso y también un poco ser conscientes, ¿no? Que si hemos llevado, por ejemplo, yo 33 años de una vida pues sedentaria, ¿no? Poco comprometida con los alimentos que estoy adquiriendo, por lo tanto ingiriendo, pues saber que en 10 días, ¿no? O con el ayuno intermitente, que yo creo que en su momento puede ser bueno, pero la verdad es que ya no lo sé, que en 10 días voy a componer 30 años que han sido, ¿no? Un sub y baja completo, ¿no? Incluso también el ponerte en manos de gente que de pronto te quiere vender estas cosas súper milagrosas y pastillas y que para que no te dé hambre y que la saciedad y que tu cerebro y que la pinche manga del muerto, porque acabas peor, ¿no? Acabas justo con temas hormonales donde ya no va a ser la restricción o donde ya no va a ser la moderación, sino que tienes un problema un poco más serio de lo que pesaste, ¿no? Sé por qué me siento así, como ya cuando yo ya nomás los espero, yo los espero aquí. La cosa es que Ya, te pueden dañar lo la último. tiroides, te pueden dañar el páncreas, puedes empezar a generar resistencias a la insulina, o sea, no es un juego, o sea, no es un juego. Los efectos de estas pastillas, o sea, pueden provocar deshidrataciones, descompensaciones, atorreas, que son diarreas grasosas. Es una cosa así espantosa. O sea, hay gente que llega a urgencias por estar tomando la pastilla para adelgazar, ¿no? O en el futuro, sí, o en el futuro se topan con desarrollar problemas de metabólicos precisamente por haber hecho un mal uso de estos medicamentos, ¿no? Entonces, o sea, yo te puedo dar un medicamento, o también existe el tema de las cirugías, o sea, hay mil y un cosas que se pueden hacer para bajar de peso rápido, pero ¿de qué te sirve si al final el error está en la programación? El error está en lo que haces todos los días, ¿no? El error está en tu información. Entonces, el error está en ti, ¿no? Wow. Entonces, o sea, desde ahí, desde un proceso más cognitivo y conductual precisamente, o sea, dices, pues,
por más que te tomes la pastilla, pues sigues comiendo igual. Y entonces aquí caemos en el pensamiento mágico, ¿no? Y entonces no se corrige lo que estamos haciendo. Igual y te puedes ver delgado, pero volvemos a este punto donde entonces la obesidad no es realmente un indicador de salud, porque yo he visto personas que tienen sobrepeso y que todos sus niveles están perfectos y hacen yoga y jalan una pierna hasta la cabeza o corren muchísimo más que yo, ¿no? Pero el punto también está como en esta parte de decir qué es salud y empezarlo a cuestionar y si soy saludable o no, ¿no? Y si me la debo o no. Entonces aquí, o sea, es hacer conciencia, ¿no? Y puedo empezar a cambiar, puedo empezar a mejorar, puedo empezar a hacer. Nunca es tarde, nunca es tarde. Wow. Oye, y hablando del ayuno intermitente, ¿qué piensas acerca del ayuno intermitente? Hoy también es como un tema que está de moda y yo lo he practicado y fíjate que, o sea, yo personalmente me agrada porque como que dejas descansar a tu estómago, no sé, como que me siento mejor, pero ¿tú qué opinas? Es como, o sea, depende, ¿no? O sea, depende para qué se esté utilizando, depende cómo se esté utilizando, depende la intención, ¿no? O sea, nuestro cuerpo nos va marcando muchas cosas, ¿no? Entonces yo de pronto les digo, o sea, ¿de verdad prefieren dejar de comer que comer bien y a sus horas? Está bien, ¿no? O sea, hay para todos. Hay para todos, ¿no? Hay para todos. Pero el punto es que hay como líneas muy delgadas, ¿no? En donde sí puedo estar haciendo un ayuno intermitente, pero cuando sí está siendo controlado, riguroso y tiene un para qué, ¿no? Y cuando ya puede cruzar la línea hacia un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Porque al final estamos hablando de privaciones, o sea, y estamos hablando de que después de una privación va a haber una compensación. Entonces, por ejemplo, en los deportistas, pues se utilizan los ayunos para mejorar el rendimiento, ¿no? En aplicaciones de quimioterapias se utilizan los ayunos para que la quimioterapia funcione mejor, ¿no? O sea, yo no voy a decir que el ayuno no va a tener una buena aplicación, o en personas que tienen grados de obesidad importantes, pues también se utilizan, pero por ejemplo, una persona que tiene diabetes, pues no puede hacer un ayuno intermitente, le va a dar una hipoglucemia, ¿no? Entonces, aquí es por eso te digo, o sea, pues sí tiene funciones interesantes y se pueden utilizar, pero depende de cada quien, ¿no? Y de su situación. Wow. Estamos rompiendo mitos aquí de la nutrición, está cabrón, o sea, sí, porque es que, o sea, qué importante también a veces es como caer con el profesional de la salud indicado, ¿no? Para cada situación. Y de nuevo, creo que a veces también como pacientes forzamos demasiado este tema por querer esa inmediatez, ¿no? O sea, puta, lo que dice Ilse, o sea, llevo 30 años de mi vida comiendo mal, con sobrepeso y demás, y quiero para la boda bajar de peso, para la fiesta o para lo que sea, pues es como, no hace mucho sentido, ¿no? Entonces al final del día sí es como ser congruentes realmente con lo que eres, lo que has construido, y cómo verdaderamente de manera gradual cambias tu estilo, ¿no? Tu estilo de vida, tus hábitos alimenticios, y no necesariamente para verte bien, sino para, como bien dices, yo coincido contigo, tener una vida saludable, ¿no? Y no necesariamente encajar en esos estándares, sino sentirte bien contigo mismo, tener esta relación agradable con la comida, pero pues también pues estar como bien. O sea, al final del día, pues la alimentación pues se ha demostrado que sí influye en temas de salud, en temas de tu estado de ánimo, en temas de cómo duermes, ¿no? Incluso en temas de tus propias emociones, ahora que estamos abordando mucho estos temas, creo que también influyen en tu estado de ánimo. Es que esa parte es la magia pura. O sea, justamente en nuestro intestino es donde empieza la salud mental. Entonces, por ejemplo, o sea, trust your gut, o sea, y confía en tu microbiota y confía en tu intestino es súper importante, ¿no? En nuestro intestino se da la absorción completa de vitaminas, minerales, neurotransmisores, o sea, precisamente estos temas de una microbiota sana, o sea, nos da la capacidad de poder sintetizar todos estos nutrientes para poder mejorar la calidad
o sea, de los pensamientos, literalmente los pensamientos. Entonces, o sea, pueden existir deficiencias de absorciones desde el esófago hasta el intestino y no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta de esa importancia hasta que ya es tarde, ¿no? Entonces, en temas de depresión, ansiedad, fobias y demás, empezar a hacer este cuidado intestinal revoluciona la salud mental. Y es una cosa así casi como un acto de magia, ¿no? O sea, pero ahí es donde empieza a cambiar todo. Ahí, por ejemplo, la suplementación tiene más sentido, ¿no? Pero igual tiene que ser guiada. Pero el punto es que sí, o sea, ahí es donde empieza. O sea, nuestra salud mental empieza en la digestión. Todo, es todo junto. Sí. Y por ejemplo, ahorita que dices esto, o sea, gran parte de lo que ha roto con la conciencia viene desde niños, ¿no? Es como, acábate el plato y el niño ya no quiere, o quiere más y entonces no le dan. O esta parte de no. Es que tengo hambre, toma agua, tienes sed. No. Hambre es hambre, sed es sed, sueño es sueño, ansiedad es ansiedad, y hay que empezar a llamar las cosas como son, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a reconocerlas, podemos lidiar mucho mejor con eso. Tengo hambre, pues en lugar de estar picando, como, ¿no? Y como bien, me como un sándwich, ¿no? O sea, en vez de estar yendo al refri ahí a hacer micro robos, ¿no? Mejor me como algo bien y ya lo resuelvo. Y si tengo sed, pues tomo agua, o sea, y entonces vamos a estos puntos, ¿no? Es muy simple, pero nos gusta complicarlo. Ahora sí que no estás gorda, nomás andas mal de tus emociones, ¿no? Pudiera ser. Sí, es como, no tienes hambre, tienes sed, o sea, tú relájate un chingo, ¿no? Es como, ¿qué estás haciendo? A mí me gusta mucho comparar el cuerpo con un banco y que es como, por ejemplo, tú quieres bajar de peso, ¿no? Y entonces tú quieres, o sea, y tienes como objetivo bajar de peso. Pero resulta que tu historial crediticio no es bueno porque has tenido deudas, porque eres morosa, porque no eres cumplida, porque le debes a la tarjeta, porque pagas los mínimos. Entonces, de pronto quieres pedirle un préstamo al banco y te dice, no te voy a dar eso, ¿no? Y el no te voy a dar eso del cuerpo es no te voy a dar eso porque casi me matas. Por eso no te lo voy a prestar. Entonces, nosotros tenemos que entender también desde la biología que toda esta grasa también se convierte de alguna manera en protección y se convierte en recursos almacenados. Entonces, cada que tú decides no darle o cada que no le das un ciclo, cada que tú, sobre todo esta parte, no le das seguridad a tu cuerpo de que va a recibir los recursos necesarios para poder sobrevivir, cada que entre algo va a decir, guárdalo, porque quién sabe. Entonces, cuando nosotros entramos en este ritmo, ¿no? Entonces empiezas a ser cumplido como con el banco, con todos tus pagos, pagas a tiempo, eres buen cliente, todo. Entonces, cuando tú llegues y digas, quiero un préstamo, va a decir, sí, claro, ahí están 5 kilos menos, ahí están 10 kilos menos, ahí están 20 kilos menos. ¿Y todo por qué? Porque te estoy dando la seguridad, te estoy garantizando la vida, porque al final el alimento es la vida. Entonces, cuando yo empiezo a privarle de esta energía que es sagrada y que una de las cosas que más hace nuestro cuerpo es cuidar la energía, entonces ahí es donde, pues nada más, cuando haces esta idea o este pequeño contexto de decir, si empiezo a ser un cliente cumplido, a huevo, me va a dar el préstamo, ¿no? Entonces, así, o sea, simplemente es decir, órale, inténtalo 21 días, ¿no? Que empieces a estar constante, tratando de ponerte horarios, tratando de hacer esto. Aquí ya la guerra se vuelve contra ti mismo, ¿no? Pero el punto es como que cuando logras corregir todo ese patrón y empiezas a instaurarle este chip de darte seguridad y de darte contención y de darte placer, ¿por qué no? Y de estar en esta pura sabrosura que es el hecho de comer, el cuerpo empieza a tranquilizarse. Porque si de pronto convertimos
el alimento en una amenaza, convertimos el alimento en una carencia, convertimos el alimento en un agente que nos está atacando, por supuesto que el cuerpo se va a defender. O sea, eso es lo único que está haciendo, se está defendiendo, está alerta. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Y se los digo mucho, ¿no? En mis redes, o sea, cuando tú ya le das esa tranquilidad, él se encarga de hacer el resto. Se encarga de entrar en equilibrio solo. Claro, y de pronto, de verdad, hacer este ejercicio de escuchar al cuerpo. O sea, probablemente pasando los 30 ya le damos más seriedad a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero tú, claro, pero tú lo decías, o sea, por ejemplo, yo estoy 100% convencida que yo tengo un tema con eso, además de lo mental, que totalmente, sí, súper sí, siempre sí, es la onda de que yo no duermo, o sea, de verdad tengo como más de 10 años con un insomnio de la rechingada, ¿no? Y que si no atiendo ese tema, pues evidentemente voy a tener la compensación que tú dices, ¿no? Entonces es ir atacando, pues, no sé si de a poquito, pero siendo muy conscientes de por qué hemos llevado nuestro cuerpo a cuestiones que no tendrían por qué ser, porque otra cosa de las que aprendí un poco pasando, te digo, los 30, es que nuestro cuerpo tiene memoria, ¿no? Y entonces someternos justo a dejar de comer, por ejemplo, a mí me pasó con el ayuno, sí me sirvió un tiempo, pero después ya no fue factible para mí por la onda mental, por lo del sueño que traigo y tal. Entonces, ¿cómo me acuerdo yo que decís que no mames, neta, tengo un chingo de hambre, son las 2 de la tarde, pero tu pinche ventana empieza hasta las 4 y te chingas 2 horas más, ¿no? Y aguántate y trágate como enferma. O sea, es muy violento hacerle eso a tu propio cuerpo, ¿no? De alguna forma. Claro. Y como dices, a veces es solamente este proceso de acostumbrarlo, ¿no? O sea, justamente cuando empiezas en esta etapa donde te reconoces y sabes perfecto, pero a veces justo es muy importante tener como esta guía, pues muy objetiva de que te enseñen a generar estos hábitos positivos y que sean sostenibles, ¿no? Porque yo sí creo que todas estas dietas milagro y demás, o sea, no son sostenibles porque al final del día, pues terminas tus 21 días o el tiempo que tenga que pasar para lograr tu objetivo, porque a veces son objetivos súper agresivos, pues al final del día terminas no manteniéndolo y generando estos efectos rebote que todos hemos padecido, ¿no? Todos los gorditos hemos padecido. Entonces, al final del día creo que lo más importante sí es como ser consciente de, pues, de qué te hace mal y también, pues, como tener este balance adecuado. Creo que me gusta mucho este término de alimentación consciente porque precisamente te lleva, o sea, como que a transformar este concepto de carencia, como bien dices, a un concepto más holístico en donde es, ok, el alimento es importante en mi vida y tengo que estar como en sincronía con ese elemento clave que es la alimentación para sentirme, verme y estar bien, ¿no? Porque al final del día, pues también es como lo que le da esos nutrientes a mi cuerpo que me va a mantener vivo y bien por más tiempo, ¿no? Claro. Creo que esa es la parte clave y eso me encanta. Y también algo que a mí me gusta mucho es precisamente conocer tu historia, o sea, cómo ha sido tu historia con esto. Y precisamente esta historia, y al conocer esta historia que has vivido y te has contado por tanto tiempo, precisamente ahí es donde podemos empezar a hacer los cambios, ¿no? Porque si yo de pronto llego, te digo, con toda la rutina nueva, con toda la exigencia, sí, pero nunca he sabido cómo sostenerme en el tiempo, no voy a tener la capacidad de poder hacer una modificación a profundidad, ¿no? Entonces, al final esto conmigo es como aprender a amarrarte las agujetas. Y una vez que aprendas, nunca se te va a olvidar. De eso estoy segura. Oigan, buenísimo, pues me gustaría como ir cerrando. Nat, por favor, si, no sé, nos puedes ayudar con tus redes sociales para que la gente que nos está escuchando y viendo quiere hacer un cambio importante en su vida, lo hagan de la mejor manera y lo hagan, como lo hemos mencionado por acá, con un especialista, porque es muy importante. Claro, me pueden encontrar en mis redes sociales como Natalia Paz Nutrición y también me pueden encontrar en nataliapaz.com. Y ya estamos trabajando en el sitio, casi que pueden mandarme mensaje directo, sea por Facebook o por Instagram, y con muchísimo gusto ahí podemos contactarnos. Excelente, pues muchísimas gracias, Nat.
Y como un último mensaje, recomendación que le quieras dejar a nuestros amigos de Todo y Nada para hacer este cierre del capítulo, ¿qué dirías, Nat? Que la verdad es que la alimentación no es complicada, la hicimos, ¿no? Entonces creo que podemos vivir de manera mucho más sana y mucho más sencilla cuando tenemos la información indicada, ¿no? Yo creo que eso. Perfecto, pues muy bien, mi queridísima Ilse, ¿qué recomendación musical vamos a dejarles el día de hoy? Ay, no sé, pensaba en algo muy chusco, pero la verdad es que esto es un tema serio. Entonces, sí, han escuchado esa canción que dice, y es que me sube el colesterol. No, es muy mala, pero es muy cagada, güey. Entonces, obviamente no les voy a recomendar que escuchen el colesterol porque es ir un poco en contra, ¿no? De este pedo. Vamos a recomendarles a Mac Miller con Be Yourself, se llama la canción, porque la pueden encontrar donde sea y pues habla justo a lo mejor de estos ejercicios que tenemos que retomar, de querernos a nosotros mismos, de proveernos de cosas chidas a nosotros mismos. Perfecto, pues muy bien. Pues muchas gracias, amigos, por escucharnos un capítulo más de su podcast favorito de Todo y Nada. Síganos en Instagram de Todo y Nada, las O's son ceros. Escúchenos en todas las plataformas de podcast disponibles y también ahora ya estamos disponibles en YouTube. Síganos a través de YouTube y pues vean nuestros videos, recomiéndennos y sí, suscríbanse, denle play y mándenselo al primo, al novio, al amante, a la amiga. Y pues nos vemos la próxima semana en un capítulo más de su podcast de Todo y Nada. Muchas gracias, Nat. Gracias a ustedes, muchas gracias. Güey, ya se acabó la terapia de la semana. A la chingada.